me quiero entregar para hacer tu voluntad. Santo, te damos la gloria y la honra a ti. Te bendecimos a ti, Jesús. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú mores en nuestro corazón, que tú permanezcas en nosotros, Santo. Apártanos, Señor, de la tiniebla, Señor. Tú nos apartaste, Señor, de la tiniebla y nos permitiste vivir en esa luz admirable, Santo. Hoy nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, Señor, para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Te damos la gloria y la honra a ti, papá. En este momento, Señor, danos de beber tu agua, Cristo, el agua pura, Señor, la que le diste, Señor, a la mujer samaritana. Esa agua, Señor, que nos permite no tener sed jamás, Padre Santo. Aquí estoy, Señor. Aquí están mis hermanos, Padre. Te honramos, Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. Buenos días y bendecido el día. Bendecido el día en la presencia de Cristo Jesús. Quiero compartir, hermanos, con ustedes, como todos los días, la enseñanza de nuestro Padre Eterno. Hoy vamos a estudiar a través del libro de Éxodo, capítulo 1, versículos del 5 al 13 y del 15 al 21. Y vamos a leer también el libro de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 3 y el versículo 16. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Recuerden eso, se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de Dios, el pueblo de los hijos de Israel, es mayor y más fuerte que nosotros. Recuerden, mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para el faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Repito eso. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y
y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 2, versículos 1 y 3 y versículo 16. Nos dice la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Amén, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Y te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu nos ilumine, Señor, que nos abra el entendimiento para conocer tu palabra, Señor, para conocer la verdad allí escrita, porque tu palabra, Señor, es viva, y tu palabra, Señor, nos redarguye, nos enseña y nos instruye, Señor. Que esta palabra, Padre amado, nos permita crecer en entendimiento y de saber, Padre amado, que es a ti a quien te demos la honra, la gloria y todo el poder. Amén. Hermanos, esta enseñanza que hemos visto en el libro de Éxodo y en el libro de Mateo del día de hoy, tiene un contexto histórico y una analogía entre lo que pasó en Éxodo en el tiempo de Faraón con lo que pasó en el tiempo de Herodes. 2 reyes, el Faraón queriendo matar a los niños del pueblo de Israel y Herodes queriendo matar a los niños porque se había turbado, porque había sido notificado que había nacido el rey de los judíos. Por eso hemos querido titular esta palabra: no te comprometas con Faraón. Y muchos se preguntarán, ¿por qué? Si vemos en la historia del libro de Éxodo que acabamos de leer, aparece en este texto 2 mujeres de significativa connotación. Aparece Cifra y Fua. Y estas 2 mujeres servían al rey de Egipto. Y el rey de Egipto, que no conocía a José, porque José ya había muerto, y el pueblo que había entrado, oh gloria a Dios, el pueblo que había entrado a Egipto, nos dice la palabra que fue en un número de 70 los que entraron con Jacob. Nos dice Génesis 46, versículo 27. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de José que entraron de Jacob, que entraron en Egipto, fueron 70. Nos dice también Éxodo 1, 5, que ahorita lo acabamos de leer. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Entonces vemos que todos los que entraron con Jacob, según lo que dice la escritura, texto bíblico, no estamos inventando, dice allí que fueron 70. Pero resulta que ese faraón que se levanta, que no conoce a José, se da cuenta, de acuerdo a lo que nos dice la escritura, que el pueblo aumentaba, se fortalecía en extremo y se multiplicaba. Gloria a Dios, Padre Santo. Se fructificó el pueblo. Y ese rey de Israel, de Egipto, tuvo miedo. Y le dijo a todos los de su comarca. Dice que tenían
la necesidad de oprimir al pueblo, porque de repente el pueblo se podía levantar contra ellos, haciendo guerra, uniéndose a otras naciones que hicieran guerra contra ellos para exterminarlos. Y allí él utiliza a estas dos mujeres significativas de esta enseñanza, de esta historia. Y le dice a Cifra y a Fúa, le dice que todo niño que nazca del pueblo de Israel lo debe matar. Las parteras. Y estas dos mujeres, sin duda, al escuchar esa orden directa del rey, del faraón, tuvieron que haber asentido, decirle: sí, faraón, como tú ordenes. Pero ellas no se comprometieron con faraón. Oh, aleluya, santo. Ellas no se comprometieron con faraón, porque ellas, dice la palabra, temieron a Dios. Tuvieron temor de Dios. Y no se comprometieron con el faraón y no hicieron la voluntad del enemigo. Mientras más oprimía el faraón al pueblo, más aumentaba el pueblo de Dios. Asimismo pasa con el diablo. El enemigo se levanta ahora en este tiempo contra el pueblo de Dios. Y entre más lo oprime, más el pueblo crece. Aleluya. Satanás, cuando comenzó a oprimirme a mí, me puso zancadillas y yo comencé a rodar y a dar botes en la tierra, pero él creía que yo iba a caer a los pies de él, y en ese dar botes sobre botes, yo caí a los pies de Cristo. Por eso esta canción de Marcos Barrientos: Cristo, heme aquí, hoy estoy a tus pies, Señor, lávame tú, Señor. Eso es lo que hace Satanás. Quiere oprimir al pueblo fiel de Dios. Los creyentes estamos aumentando. Los que creemos en el Señor no nos dejamos engañar ni nos dejamos intimidar por la mentira del diablo. Eso que pasó en la historia de estas dos mujeres, que ellas, habiendo recibido la orden del faraón, y cuando nacían los hijos de las mujeres hebreas, en vez de matarlos, los cuidaban. Y sencillamente, cuando el faraón se da cuenta de eso, el faraón les dice: ¿por qué hicieron tal cosa? Y ellas allí, astutamente, sabiamente, inspiradas por el Padre Eterno, aleluya, ¿sabe qué le dicen? Le dicen: no, faraón, es que las mujeres hebreas son robustas, y cuando nosotros vamos a asistirlas, ellas ya han dado a luz. Pero mentira, ellas estaban protegidas por Dios, y estaban llenas de temor del Señor, porque ellas no querían comprometerse con el faraón y matar al pueblo de Dios. Y eso hizo que el Señor, el Padre Eterno, las prosperara a ellas y a sus familias. El diablo quiere y cree tener el control. Eso hizo Faraón. Creyó tener el control y ordenar la muerte de los nacidos del pueblo de Dios. Pero Dios es supremo. Satanás no tiene el gobierno de los hijos de Dios. Recuerdo y me viene a la mente la historia del profeta Balaán, cuando el rey lo llama con deseos de que le maldiga al pueblo de Dios, y hacían sacrificios, pero
Balaán, en vez de maldecir al pueblo de Dios, todo lo que decía era que era un pueblo bendecido. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. ¿Y por qué? Porque lo de Dios nadie lo puede dañar. Lo de Dios, el diablo no lo puede tocar. Y eso pasó con el faraón. La palabra de Dios, el temor de Dios estuvo sobre esas dos mujeres, sobre Cifra y Fúa. Y la palabra de Dios las cambió. Por mucho que estuvieran bajo el gobierno del faraón, la palabra de Dios las transformó. Y fueron mujeres bendecidas porque Dios vio su voluntad. Debemos hacer la voluntad de Dios, hermanos. No caer en el jueguito de Satanás. Eso es lo que quiere el enemigo, hacernos caer. Pero nosotros debemos tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Mayor, oye bien, mayor es el que está en mí que el que anda en el mundo. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Este faraón se dio cuenta que ese pueblo de Dios que estaba en su territorio eran un número mayor de 600,000 y quería oprimirlo. Y así en este momento está el enemigo, que quiere oprimir al pueblo de Dios, que quiere llevar el evangelio, el mensaje de Dios a todas las naciones. Cuando Jesús llegó, Él inició solo, queriendo enseñar el evangelio, y comenzó a nombrar a sus discípulos. Y después de Jesús, 12 hubo con Él. El que se perdió, que fue Judas, fue reemplazado por Matías. Y además de esos, los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Y también apareció Pablo. Y aún no conforme con esos, el Señor le dice a su pueblo, le dice a todos los que creen en el evangelio: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Allí nosotros entendemos que el evangelio no se puede callar, que el pueblo de Dios tiene que crecer y no lo podrá matar el faraón. No lo podrá matar el faraón y no nos comprometemos con el faraón. Porque el propósito de Dios es salvación. Y el propósito del enemigo es que tú te pierdas. No te comprometas con faraón. A Satanás se le acabó su gobierno. E incluso Satanás ha tenido bajo su gobierno a los brujos. Pero hemos visto a muchos brujos que hoy ya son exbrujos, porque no quisieron seguirse comprometiendo con Satanás. Aleluya. Y hoy son personas que ya están comprometidos bajo la soberanía de Cristo Jesús, compartiendo y enseñando el evangelio de Cristo Jesús. Se acabó tu gobierno, Satanás. Se te acabó el reinado. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Hay algo muy importante que nos revela esta enseñanza, hermanos. Cuando el faraón se activó para frenar el pueblo de Dios, de frenar el crecimiento, porque estaba asustado, porque el pueblo estaba creciendo sobremanera y que tuvo miedo, los quiso oprimir y tenerlos sometidos
sometidos bajo esclavitud. Y eso es lo que está haciendo el diablo ahora. El diablo quiere tener sometido al pueblo, quiere destruirlo, haciendo que su reinado de maldad crezca. Pero eso no satisface al pueblo. Los que somos de Cristo, los que somos nueva criatura en Cristo Jesús, dejando que aquellas cosas viejas pasen, porque nosotros, estando en Cristo, todas son hechas nuevas. Ya nos satisface tu fuego. No nos queremos dejar gobernar por ti, Satanás. Y por eso hay una frase en el argot popular que dice: ya no te copian código, Satanás. Los creyentes, los que no se comprometen contigo, los que creemos en Cristo Jesús, ya no copian tus códigos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. El Salmo 84:10 nos dice: porque mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mire qué importancia. Cifra y Fúa prefirieron que cumplir el decreto, la orden del faraón, tener temor de Dios. Y eso mismo vemos, y por eso yo les dije que había una analogía entre lo que pasó con Faraón, con Cifra y Fúa, porque en el tiempo de Herodes, que leímos en el libro de Mateo, en el capítulo 2, cuando los reyes magos son avisados y van tras la estrella del oriente, y ellos llegan donde está el rey Herodes y le hacen saber que ellos van a adorar al rey de los judíos que acaba de nacer. Herodes se turba y Herodes le dice a ellos: vayan, y cuando ya estén donde el rey de los judíos, házmelo saber a mí también para ir a adorar al rey de los judíos. Pero ellos le dijeron: sí, de seguro le dijeron: sí, oh rey, lo vamos a hacer así. Pero resulta que cuando ellos van y llevan regalos a Jesús, son avisados por el Espíritu de Dios, que no regresen por aquel mismo camino y no vayan a Herodes, porque la intención de Herodes era la intención del faraón, de matar el propósito de Dios. ¿Y sabes quién fue Moisés? Moisés, cumpliendo con la promesa de Dios, fue el libertador del pueblo de Dios que iba a ser oprimido 400 años en Egipto. Y Jesús fue la promesa de Dios de que enviaría a su Hijo como Salvador, también libertador de su pueblo que estaba siendo oprimido por Satanás. Los dos libertadores. Pero la grandeza de Jesús es que Jesús es libertador, que Jesús es el Señor de señores, que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, y que en el nombre de Jesús, como dice el Padre Eterno, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén, mi alma te alaba, Jesús. Por eso, yo quiero, hermano, que tú creas que así como Cifra y Fúa, como los reyes magos, no se comprometieron con Faraón y Herodes, así tú hoy y yo no nos comprometamos con Satanás. Satanás
quiere dañar, quiere matar el propósito. Quieren matar el propósito de Dios contigo. Y el propósito de Dios es que su misericordia esté contigo y que tú seas transformado como nuevo hombre para estar en la presencia de Dios. Yo recuerdo en la iglesia, en un momento de liberación, que se revela Satanás y el demonio dice: he puesto en ti una enfermedad de muerte. He puesto en ti una enfermedad de muerte. Y efectivamente fui contagiado por COVID. Pero Satanás tacó burro. Aquí en Colombia, tacar burro es una expresión que significa fallar, no alcanzar el resultado esperado. Satanás sin duda creyó que al contagiarme con el virus, como dijo, he puesto en ti una enfermedad de muerte, creyó que yo me iba a amilanar y que yo iba a dejar de buscar al Señor. Y aún estando enfermo, aislado, yo no me comprometí con Satanás. Yo honraba y adoraba al Padre Eterno. Aleluya, ¿cuánto le dan la gloria a Dios? Mi alma alaba a Jesús. Mi compromiso es con Jesús, no con el enemigo. Por eso, hermanos, quiero terminar enseñándoles la lectura del libro de Filipenses capítulo 2 versículo 10 al 11. La palabra de Dios nos dice, y ahorita lo decía, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermano, vamos a orar. Amado Jesús, hoy quiero, Señor, comprometerme contigo. Quiero tener compromiso contigo, Jesús, y que mi alma te alabe, Señor. Se le acabó el fuego a Satanás, porque por mucho, Señor, que yo sea atacado por el enemigo, estoy dispuesto, Señor, a pasar el proceso, a remar con más fuerza, Señor, así hayan tempestades y mi barca se esté hundiendo, porque quiero estar a tus pies, Cristo, porque quiero ser lavado por tu sangre, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Te quiero pedir perdón, Jesús, por mis pecados. Te quiero pedir perdón por mis debilidades. Te quiero pedir perdón, Señor, por mi falta de perdón al prójimo. Y quiero aceptar, Jesús, el perdón que me diste en la cruz. Te quiero pedir, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que de allí no lo borres jamás. Te acepto, Jesús, como mi único Señor y Salvador. Espíritu Santo, fluye en mí. Espíritu Santo, fluye en mí. Amén. Hermanos, quiero que se conecten a las enseñanzas de la palabra de Dios. Nuestro canal, Un Instante con Dios, Hamilton Urrutia, estamos dispuestos a seguir compartiendo el Evangelio y que siga creciendo el pueblo de Dios. Nuestro compromiso es con Jesucristo, así como hicieron Cifra y Fua. Seamos parteras, comprometidos para que nazcan más creyentes y salvos por la palabra de Dios. No le copiemos los códigos a Satanás. Que Dios te bendiga. Que la paz de Cristo te acompañe siempre.